presenta. Tardes, como siempre nos da muchísimo gusto saludarlos una vez más al canal del Congreso, el canal de la Unión. Les da la más cordial de las bienvenidas y lo invitamos a compartir con nosotros esta séptima reunión, esta séptima entrega que se lleva a cabo en relación al seminario Crisis del Capitalismo y Geopolítica del Mundo Multipolar. Este es un seminario que se ha estado dando en las últimas semanas aquí en las instalaciones del Senado de la República, cuyo objetivo principal es poder dar las herramientas para la comprensión del sistema mundo hoy. El tema de esta sesión será la integración contra la desintegración, instrumentos de la integración latinoamericana, instrumentos para la desintegración latinoamericana y mundial, Alianza del Pacífico, el Acuerdo Transatlántico para el Comercio y la Inversión. Estamos iniciando, es un gusto que nos acompañe. Quédese con nosotros. Con la séptima sesión del seminario La crisis del capitalismo y geopolítica del mundo multipolar, a nombre del grupo parlamentario del PRD y de la Fundación Ideal, agradecemos a todas y todos ustedes por su presencia. Y bueno, como ya les habíamos comentado en la sesión anterior, para esta ocasión tenemos una invitada especial, una especialista que agradecemos mucho, a Laura Carlsen, que nos acompaña el día de hoy y que nos pueda dar una exposición sobre nuestro tema, que como ustedes saben es la integración versus la desintegración, los instrumentos de la integración latinoamericana, el ALBA, UNASUR, la CELAC, instrumentos para la desintegración latinoamericana mundial, el TELECAN, la Alianza del Pacífico, el Acuerdo Transatlántico para el Comercio y la Inversión, el TTIP. Entonces, primero pedirles a todas y todos ustedes que le demos la bienvenida a nuestra Por supuesto nos acompaña el compañero Catu Arconada, que es quien ha estado impartiendo todo este seminario, pero quiero presentar a nuestra invitada. Ella tiene la licenciatura multidisciplinaria en Antropología, Historia y Ciencias Políticas por la Universidad de Stanford, la maestría en Estudios Latinoamericanos, también de la misma universidad. En 1986 obtuvo la beca Fulbright para estudiar el impacto de la crisis económica mexicana en las mujeres, y desde entonces ha vivido aquí en la Ciudad de México. Laura ha publicado un gran número de artículos sobre aspectos sociales, económicos y políticos de México, y es co-coordinadora del libro Enfrentando la globalización, integración económica y resistencia en México y el café en México, Centroamérica y el Caribe, una salida sustentable a la crisis. Ha sido también, ha publicado en el New York Times, fue directora del Business México y es columnista también en Foreign Policy. Ha trabajado como consultora a Jazz, la Cruz Roja Suiza en México, OIM y la Iniciativa de Mujeres Nobel. Entre otros, también es comentarista sobre América Latina para Al Jazeera, KPFK y otros medios. Desde julio del 2014 es conductora del programa de televisión Entrevista desde México y su visión en inglés, Interview from México. Como directora también del programa es responsable de escribir, asignar y editar materiales, representar a la organización en foros públicos, mantener relaciones de colaboración y administrar las oficinas en la Ciudad de México. Entonces, vamos a dar inicio entonces ya al seminario. Le damos la palabra para el compañero Catu Arconada.
Bueno, muy buenas tardes a todos, a todas. Voy a ser muy breve también, como últimamente, rompiendo la costumbre, porque como habéis podido comprobar, pues tenemos a una gran especialista en los temas que nos tocaba tocar hoy y, pues bueno, para que tengamos el máximo tiempo y al final también podamos dialogar, debatir un poquito sobre estos temas. Normalmente cuando estamos por ahí en foros de estos de intelectuales, de académicos en América del Sur, sobre todo, o incluso en Europa, cuando se trabajan estos temas, nos solemos centrar en debatir muchas veces los mecanismos o los instrumentos de la integración latinoamericana. Es decir, un poquito la mirada en Sudamérica, sobre todo, está puesta a cuáles son los mecanismos en los que se está avanzando, ¿no? en la integración. En este caso, y yo creo que también al ser México, le hemos dado la vuelta un poquito a eso, ¿no? Quizás probablemente México esté tan alejado y tan desconectado de los mecanismos de integración latinoamericana debido al corsé que le imponen los propios mecanismos de, bueno, en este caso desintegración los habíamos llamado, ¿no? Empezando por el TLSCAN y otros. Entonces quizás a mí por lo menos me parecía más interesante que dedicáramos a estudiar, a examinar con una experta cuáles son esos mecanismos, ¿no? que aprisionan también de alguna manera a México, pues mucho más que centrarnos quizás en los mecanismos de integración, pero yo simplemente quería hacer un pequeño así repaso muy breve, ¿no? A tres elementos, tres instrumentos que se mencionaban en el programa. Precisamente este año, en noviembre, se cumplen 10 años del famoso no al ALCA, ¿no? De que América Latina y el Caribe, en la Cumbre de las Américas de Mar del Plata, noviembre de 2005, le dicen no al ALCA, y justo pues en estos días me habían pedido un texto para un libro que va a salir en Buenos Aires sobre estos 10 años, y recordaba esos momentos. Estuve en Mar del Plata en aquel 2005 y eran unos meses muy apasionantes en los que de alguna manera había una disputa en el conjunto de América Latina muy grande entre de alguna manera el embrión de ese proyecto emancipador que ya había además parido un instrumento que era el ALBA. El ALBA nace en diciembre de 2004. En ese momento precisamente, ¿no? De hecho, su propio nombre indica, ¿no? una confrontación dialéctica con el propio ALCA, ¿no? Entonces el ALCA todavía estaba ahí como un proyecto que trataban de imponer los Estados Unidos, un tratado de libre comercio para todas las Américas, y el ALBA nace en diciembre de 2004, todavía solo con dos países, con dos gobernantes que empezaron a pensar la cuestión de la integración latinoamericana, Fidel Castro y Hugo Chávez. Poco después a ese ALBA se le incorpora Bolivia, ¿no? Una vez que Evo toma posesión en 2006, Ecuador. De hecho, Bolivia le incorpora un apellido a ese ALBA. Si veis el nombre oficial, normalmente es ALBA-TCP, Tratado de Complementariedad de los Pueblos. ¿Por qué? Porque la mirada de esa integración política, económica, comercial, pero trataba de ser precisamente el buscar las complementariedades de las economías, ¿no? Frente precisamente a un tratado de libre comercio. Fijaros, solo una anotación sobre el ALBA, os pasé también un par de textos. El ALBA tiene 4 consejos, se rige, ¿no? por cuatro consejos. Uno es el Consejo Político, que reúne a los presidentes de los países que conforman el ALBA. Son 11 países actualmente, pero sobre todo el núcleo duro, vendríamos a decir, estamos hablando de Cuba, de Bolivia, de Venezuela, de Ecuador, de Nicaragua y una serie de pequeñas países, islas del Caribe que se han ido incorporando. Tiene un consejo político, tiene un consejo económico, tiene un consejo social y tiene una cosa muy interesante que es un consejo de movimientos sociales del ALBA, que funciona también como un consejo asesor de los presidentes, con dificultades, con ralentizaciones a veces, no funciona quizás todo lo rápido que quisiéramos,
pero, bueno, de alguna manera es otra mirada frente a mecanismos de integración que solo piensan lo económico y desde un punto de vista, además, puramente neoliberal. Fijaros que en esa misma época, o sea, estamos hablando de los años 2004, 2005, ¿no? En diciembre de 2004 también se dio una cumbre de naciones sudamericanas en Cusco, y ahí ya surgió la idea, que más tarde se materializaría, de crear precisamente un consejo de naciones sudamericanas. Ese consejo se llamó UNASUR. Quizás aquí queda así un poco más lejos, porque en este caso Centroamérica y Norteamérica no es parte. Pero bueno, la UNASUR es bien interesante en cuanto a que trata de crear o de pensar una identidad sudamericana, una identidad común de los países de Sudamérica, de los 12 países que componen Sudamérica. Trata de pensar la integración política, trata de pensar la integración económica, trata de pensar la integración a nivel de infraestructuras, a nivel de ciencia y tecnología. Tiene un Consejo Sudamericano de Defensa para pensar una posición común en temas de defensa. Trabaja los temas electorales y, de hecho, hace supervisión electoral de los procesos, etcétera, etcétera, ¿no? La UNASUR como tal, su tratado constitutivo se firma en Brasil en 2008 y se termina constituyendo, una vez que todos los parlamentos nacionales aprueban, la incorporación se termina constituyendo en 2011 en Quito, pero desde 2011 ya está funcionando la UNASUR. Y el otro elemento fundamental para la integración, de hecho yo diría que el primordial, es la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, que supongo que aquí, en la medida en que México forma parte de ella también, bueno, se habrá escuchado hablar un poquito más. La CELAC, curiosamente, nace de manera embrionaria en una cumbre que hubo aquí de presidentes de toda América Latina en Playa del Carmen, aunque se constituyó su primera, o la cumbre fundacional es en 2011, también en Caracas, y automáticamente, un año después, enero 2013, tiene su primera cumbre en Santiago de Chile. La CELAC la componen los 33 países de América Latina y el Caribe, y la principal particularidad que tiene vendría a ser que, de alguna manera, si bien es muy difícil integrar a países que tienen sistemas políticos y económicos pues tan diferentes, ¿no?, como México y Venezuela, por decir, tiene la particularidad precisamente de que viene a sustituir a una OEA, una Organización de Estados Americanos, medio moribunda, ¿no? El Che Guevara la definió como el Ministerio de las Colonias de los Estados Unidos, porque inmediatamente después del triunfo de la Revolución Cubana excluyen a Cuba, ¿no? De hecho, bueno, recordaréis, acaba de ser la cumbre de Panamá, la cumbre de las Américas en Panamá, en el que, bueno, por primera vez Cuba ha sido invitada. No es miembro de la OEA, pero ha sido invitada y se dio la famosa reunión con Obama, ¿no? Yo creo que estamos como en un momento medio complejo. Probablemente esos años 2004-2005 fueron los años el punto de inflexión, ¿no?, donde esa derrota del ALCA, ¿no?, la creación unos pocos meses antes del ALBA, y ya luego, pues, todo esto que venía diciendo, ¿no?, la llegada de una serie de gobiernos que hemos ido viendo, ¿no?, de izquierda, progresistas, nacional-populares, la creación de la UNASUR, después la creación de la CELAC, pues sí que nos tenía en un punto ascendente. En estos momentos yo me atrevería a ser un poquito autocrítico en cuanto a que pareciera que estamos ante un punto de inflexión, estamos ante un cierto reflujo del proceso de integración latinoamericana, porque además esto es una partida de ajedrez. O sea, es decir, la integración avanza, pero también, por otro lado, pues se ponen en marcha una serie de mecanismos, lo hemos comentado alguna vez, entre ellos la Alianza del Pacífico, espero que Laura también nos comente algo, pero una serie de mecanismos que apuestan también precisamente a debilitar, erosionar ese proceso de integración latinoamericana, que en cualquier caso no es nada desdeñable. O sea, es decir, yo creo que la imagen, ¿no?, de la cumbre precisamente de Panamá, donde todos los países de América Latina y el Caribe muestran, por ejemplo, su solidaridad con Venezuela, ¿no?, frente a
frente al señor Obama, que estaba en esa cumbre, bueno, eso es fruto también de una integración latinoamericana. Y en la medida en que se va construyendo un sentido común de esa integración latinoamericana, pues a países que quizás no estén tan de acuerdo, como puede ser el caso de México, ¿no? Y ya hablamos aquel día, ¿no? Pero bueno, una imagen lamentable que cuando todos los presidentes de América Latina y del Caribe, bueno, en las cumbres tienen un mínimo de 8 minutos, que normalmente utiliza más, pero el protocolo te garantiza un mínimo de 8, pues Peña Nieto habló 4 minutos y medio, porque pues, no le dio para más. Pero aún así, ni siquiera ningún país de América Latina, incluso los países que tienen modelos económicos neoliberales, México, Colombia, etcétera, etcétera, y que no tienen ningún tipo de simpatía, ni siquiera esos países se pudieron posicionar en contra de una posición común, ¿no? Que era la defensa. Bueno, ya había sido antes en las cumbres anteriores la petición de incorporación de Cuba, ¿no? Se dijo bien claramente, o la próxima cumbre viene Cuba o no volvemos. Lo dijo Correa, lo dijo Evo. Bueno, lo dijo ese núcleo bolivariano, pero finalmente se consiguió. Y en este caso la posición en común era de rechazo al decreto, ¿no? Imperial de Obama, y ahí también pues la mayor parte de los países estuvieron de acuerdo. Entonces yo creo que hay que destacar que realmente se está produciendo un proceso de integración política de América Latina y el Caribe, en el que, de nuevo, subrayo, probablemente México esté en el furgón de cola, ¿no? De esa integración, pero también se le ha obligado de alguna manera a moverse un poco y ser miembro de la CELAC y de alguna manera tener esas posturas. Y quizás, para concluir como idea, quizás lo que hace falta, y va a ser uno de los grandes retos pendientes, es pasar de una integración política, que más o menos, y quizás con trompicones, pero se va produciendo, a una integración en muchos más planos, ¿no? En el plano económico, en el plano comercial, pero en el plano científico, tecnológico, comercial, etcétera, etcétera, ¿no? Como que la primera etapa, que no sería fácil, sería la de la integración política, la segunda, la de la integración en todos esos ámbitos, para ya idealmente, utópicamente, pasar a un tercer nivel en el ámbito de la integración, que sería el de comenzar una mirada sur-sur, ¿no? Y ahí sí se están ensayando también, ¿no? Estas relaciones, y ahí en las próximas también semanas vamos a debatir, ¿no? Sobre el rol de los BRICS, sobre el rol de China especialmente, pero bueno, ¿no? Cómo América Latina empieza a mirar un poquito menos hacia el norte y comienza a mirar un poquito más al resto de países del sur, con los que tiene en principio también muchas más similitudes, a pesar de las diferencias también en los modelos económicos, ¿no? Y ahí, del otro lado, pues lo que hemos venido a llamar la desintegración, o ese impulso de desintegración, pues no para, ¿no? Y ahí sí que se están produciendo, ya le dejo la palabra a Laura, pero están produciendo una serie de avances que apuestan precisamente pues por algo que es, aunque nos lo vendan como tal, es cualquier cosa menos integración, ¿no? Menos integración de los pueblos. En todo caso, quizás liberar fronteras para el capital transnacional, pero no en cualquier caso para que haya una integración política, económica, comercial, cultural, etcétera, etcétera, de los pueblos de América Latina. Así que me quedo aquí y pues le dejo a la experta que nos ilustre. Muchas gracias. Gracias a ti. Y gracias a todos los organizadores del seminario por el privilegio de estar aquí con ustedes el día de hoy. Con esta definición de desintegración que nos dejó Cato es importante, porque estamos hablando de que siempre nos vende la idea de que la integración es un grupo de países que se juntan para eliminar tarifas y aranceles, para que haya libre comercio, entre comillas, porque sabemos que es un término mal puesto, y una serie de aspectos que son los pilares del sistema neoliberal, mientras el aspecto de la integración de los pueblos va en reversa. Y eso yo creo que está pensando en lo más obvio en este caso de estos procesos, es la cuestión de la migración, que ahora es realmente asusta mucho lo que está pasando, no solo en nuestra región,
que tenemos las crisis de los niños, de las mujeres que migran, de las muertes, las fosas clandestinas de migrantes y todo lo demás, sino lo que ha estado pasando últimamente en Europa también, en donde vemos que los excluidos, los desplazados de ese sistema, cuando se mueven para salvar la vida, literalmente se van de un peligro hasta otro y se vuelven no solo los excluidos y desplazados, sino los rechazados y en muchos casos asesinados del planeta. Eso es una de las grandes contradicciones. Bueno, los mecanismos de desintegración se presentan, como decía, como mecanismos de integración. Empezó con la integración de Norteamérica, en donde México, Canadá y Estados Unidos se unen, y sigue siendo el experimento, la experiencia más importante. Nosotros, pues muchas organizaciones hicieron balances ahora con los 20 años del Telecán, y fue impresionante porque casi nadie podría sacar algo positivo de la experiencia. De hecho, ahora cuando hablan de los TLC en otros contextos, y hasta la gente que está promoviendo este modelo, lo primero que dicen es que no es como el Telecán. No, hay casi un consenso de que salió mal, y sobre todo para México. Para dar algunos datos, hablamos mucho de la década perdida de los 80, también tenemos la década perdida del nuevo milenio, de 2000 a 2010, con 1.4% de crecimiento en México, con la mitad de la fuerza laboral en el sector informal, y hablan de hasta un 60% desempleo, sobre todo para jóvenes que están entrando a como 1 millón de jóvenes al año, cuando la generación de trabajos es muy por debajo de ese número. El incremento en el número de pobres, y si ves, cuando se defienden al Telecán, hay una selección de cifras y una manipulación de cifras que siempre hay que estar muy pendiente, porque, por ejemplo, con eso del número de pobres, utilizan mucho el hecho de que una cifra, y quién sabe si está bien o mal, porque ese es el otro problema con las estadísticas, de que es menor la pobreza como porcentaje de la población. De todos modos, nadie puede decir otra cosa. La realidad es que el número absoluto de pobres ha incrementado en el periodo del Telecán. En 2007 ya teníamos 500,000 de migrantes al año. El número sí ha bajado algo, pero sigue siendo muy alto. Y son migrantes de una migración forzada, son desplazados de las mismas políticas, sobre todo del campo, en donde hemos visto por lo menos 2 millones de campesinos desplazados por las importaciones de productos agrícolas de los Estados Unidos en particular, y por otros cambios ahora con otra ola en las concesiones de la minería, y en algún momento vamos a ver el crecimiento de desplazados por la nueva reforma y concesiones para el petróleo, el gas y petróleo. 20 millones de mexicanos y mexicanas en la pobreza alimentaria, un impacto diferenciado sobre mujeres en muchos casos, y de muchas maneras un impacto más fuerte, más difícil para mujeres, y es muy importante siempre tomar en cuenta este impacto diferenciado, tener más estadísticas desglosadas para realmente entender desde una perspectiva de género también qué está pasando y cómo afecta esto el tejido social, las personas, hombres y mujeres y familias en México. Y finalmente, la cuestión, ese es otro problema muy grave con el modelo TLC, y muchos de los otros siguen el mismo modelo. Y eso tiene que ver con los tribunales, que son para solución de controversias,
y son extranacionales, es decir, que no tienen vínculo con el sistema de justicia en México y son capaces de que un transnacional puede meter una demanda en contra del gobierno mexicano, no solo por pérdidas, supuestas pérdidas en una operación de inversión en territorio nacional, sino también por pérdida de ganancias esperadas, o sea, que hacia el futuro. Y en este proceso, solo en el Telecán ya tenemos como 380 millones de dólares en indemnizaciones a transnacionales. Y muchos estudios ya han comprobado que estos tribunales casi siempre, si no 100%, muy cercano, siempre sentencian a favor de los transnacionales. Esa es la estructura, eso es realmente su razón de ser en el marco de un tratado de libre comercio. Ahora, aquí vemos una gráfica de esta década perdida. Se habla de, bueno, más bien cuando hablan del Telecán, tratan de no hablar del crecimiento en México porque es realmente impactante la falta de crecimiento en México y esto, bueno, eso está un poco atrasado, es de un colega, porque, bueno, ya mencionamos el dato de 1.4% y está muy por debajo del promedio de la región incluso. Entonces, estos son algunos de los impactos del Tratado de Libre Comercio. Sí. Y mencionamos, la idea, por supuesto, fue que esto iba a ser el modelo que se ampliara en toda la región y el vehículo para esto iba a ser el ALCA que Catu estaba mencionando, porque realmente fue histórico y ahora viéndolo desde 10 años después, reconocemos aún más lo que se logró en dar paso atrás al ALCA en ese momento de Mar del Plata. Y en ese momento el plan, el Bush, el segundo, es un proyecto que empezó con su padre y él fue con toda la intención del mundo de imponer el proyecto en Mar del Plata. Y después, incluso cuando no salió, había mucha gente desesperada en Washington que decía, no, pues fue un pequeño problema, pero va a salir. Yo me acuerdo de los debates y mucha gente que decíamos, esto está muerto y qué bueno, ¿no? Entonces, finalmente, cuando el gobierno de los Estados Unidos, porque hay que mencionar esto desde el principio, cuando hablamos de los mecanismos de desintegración, son mecanismos del gobierno de los Estados Unidos para mantener la hegemonía en una región que se ha vuelto el campeón del mundo multipolar, en una situación difícil para ellos en términos geopolíticos, en una situación difícil para ellos en términos económicos, con la crisis del capitalismo. Entonces, estos mecanismos de desintegración tienen muy claramente esta intención de mantener la hegemonía de los Estados Unidos en la región. Entonces, Estados Unidos dice, pues ya vamos, no solo fue el problema de ALCA, que no salió, sino también la ronda de la OMC, de la Organización Mundial de Comercio, en 2003 en Cancún, en donde tampoco salieron los planes neoliberales para poner como un piso, y básicamente por razones parecidas en que tenían que ver con Estados Unidos, y en efecto estaba pidiendo no solo el libre comercio, sino el libre comercio, pero con una serie de excepciones muy fuertes para ellos. Proteccionismo en sectores agrícolas clave para países productores del tercer mundo, subsidios a la agricultura, y en agricultura es donde se concentraron muchos. Y una serie y también como monopolios, la creación de monopolios,
por medio de reglas de propiedad intelectual. Entonces, toda una serie de contradicciones con lo que uno, o sea, que desde el sentido común piensa como libre comercio, y eso tampoco salió en la OMC y fue una victoria, pero una victoria trágica, porque si algunos se acuerdan de la muerte de Koreano Lee, que dio su vida para parar las negociaciones en términos de la agricultura en ese momento. Entonces, Estados Unidos tiene que repensar su estrategia con estos dos eventos muy importantes. Estos dos eventos también revelaron una voz, no una sola voz, no una voz consolidada a nivel global, pero una voz fuerte y con rasgos de liderazgo de algunos países importantes, desde los países en vías de desarrollo, mal término, pero así lo decimos, y en contra de un sistema que ellos vieron claramente iba a dar todas las ventajas del mundo a los más fuertes, a los más ricos, y fuera del sistema de geopolítica y de naciones, a las empresas más grandes del mundo, y no estaban dispuestos a dejar pasar esto. Entonces deciden que, como cualquier estratega piensa, es más fácil dividir el enemigo, y en lugar de enfrentar a estos países en un terreno en donde estaban todos con capacidad de unirse, como la OMC, o incluso como América Latina en conjunto, van por dividirlos a través de los tratados de libre comercio. Y aquí se pelearon mucho. Aquí tengo otra lista, aquí falta. Ya. En América Latina estos fueron, además de México, Perú, Chile, Colombia y el CAFTA, que es el Tratado de Libre Comercio de Centroamérica. Y todos fueron peleas muy fuertes, había mucha resistencia a nivel de los pueblos. Sin embargo, y Colombia duró muchísimo tiempo, y no solo con resistencias en los países de América Latina, sino ciertas alianzas importantes entre resistencia en los Estados Unidos, que tenía que ver con los trabajadores y que tenía que ver también con otras preocupaciones de derechos humanos en Colombia, violaciones de derechos humanos en Colombia, derechos laborales, etc. Y eso es resultado de un proceso interesante. A principio, como paréntesis, cuando empezaron a negociar el Telecán aquí en México, yo me acuerdo que nadie sabía qué es eso. Nadie sabía, y algunas organizaciones de campesinos, de obreros y otros empezaron a reunirnos a decir qué pasa aquí. Sabía de los peligros, pero teníamos todos los problemas que seguimos teniendo el día de hoy, que son una falta de transparencia, no saber qué estaban negociando, falta de textos y propuestas, los gobiernos tras puerta cerrada, falta de representación de los pequeños productores y los otros sectores, mientras los empresarios prácticamente estaban dirigiendo todo el proceso de negociación. Y uno que ahora sí no tenemos de la misma manera, y eso fue que entrando los obreros de los Estados Unidos y de Canadá de cierto modo, pero sobre todo los Estados Unidos, tenían el modelo de que ustedes mexicanos son nuestra competencia, no cómo vamos a estar del mismo lado, cómo vamos a hacer una alianza en contra de esto cuando son nuestros rivales. Y fue mucho un proceso de muchas reuniones trinacionales, de mucha investigación, de mucho análisis desde otro paradigma, desde otro modelo, para finalmente llegar a la conclusión que no somos enemigos. En realidad ya no estamos siquiera hablando de quién gana en términos de fronteras nacionales.
estamos hablando de un sistema en que ganan los de arriba y pierden los de abajo en todos los países. Y eso cambió mucho todo el proceso de solidaridad y de alianzas entre los países, y eso es algo que sigue siendo muy importante cuando enfrentamos los procesos de desintegración el día de hoy. Ahora, la otra parte de la estrategia fue, lo mencionamos porque vamos a hablar más de estos más adelante, el ASPAN, cuando ampliaron el Tratado de Libre Comercio de América Latina para incluir el tema de seguridad. También hicieron algunas otras cosas, pero eso fue lo principal. Y fue la primera vez en la historia, en 2005, cuando se reunieron en Waco, Texas, en donde un tratado de libre comercio, que también es de inversión y de otras cosas, pero no había sido de seguridad hasta ese momento, se volvió una integración regional de seguridad. Y dijeron abiertamente, eso es ya después de los ataques de 11 de septiembre, y abiertamente dijeron que es una iniciativa que lanzó Washington, con la idea de armar al TLC, que es una de las cosas que creo que leímos ahora, en el sentido que ya tenemos muchas inversiones en México y los vamos a proteger con la militarización, o sea que no le decían así, pero es lo que ha pasado claramente. Y también con esto sí lo dicen, con la idea de ampliar los parámetros de la seguridad de los Estados Unidos hasta la frontera sur de México, incluyendo a Canadá. Bueno, claro, no hay amenazas desde el norte de Canadá de la misma manera, lo cual es evidentemente una violación de la soberanía nacional. México simple y sencillamente no tiene las mismas prioridades de seguridad nacional que tienen los Estados Unidos. Sin embargo, estaba ahora obligado a llevar a cabo la doctrina de seguridad nacional de los Estados Unidos y las medidas necesarias para promover sus intereses, que como es obvio ahora tiene mucho que ver con la represión de los migrantes centroamericanos en la frontera sur. La Alianza del Pacífico, lo vamos a hablar más más adelante, también el Acuerdo Transpacífico y la Alianza para la Prosperidad, nada más para mencionarlo. Ahora, la Alianza para la Prosperidad es la idea apenas de los últimos meses de un paquete de $1,000 millones a los países de Centroamérica, en particular los 3 del Triángulo Norte, que son Guatemala, Honduras y El Salvador, supuestamente como respuesta a la crisis de migración, para ayudar a que la gente no tenga que salir. Sin embargo, como hemos visto con CARSI, que fue el plan de apoyo, ayuda al Centroamérica de los Estados Unidos antes, tiene una profundización del libre comercio, medidas para trade promotion o profundización del libre comercio, incluyendo zonas de libre comercio contra las violaciones a los derechos laborales que esto implica, y las facilidades para la inversión extranjera, $300 millones para seguridad, que va a las fuerzas de seguridad, policías y militares que tienen una larga historia y una historia reciente, o sea que incluso actual, de abuso de derechos humanos. En Honduras es notorio. En Guatemala ha habido una suspensión de ayuda militar, de ayuda estadounidense a los militares por las dictaduras del pasado y como uno de los términos de los acuerdos de paz. Sin embargo, este paquete de $1,000 millones es una manera de romper con estos y de afianzar la relación y la militarización de los Estados Unidos en estos países. Ahora,
decíamos desde el principio que los mecanismos que mencionamos de desintegración son claramente un contrapeso a la integración sur-sur y una respuesta a lo que está pasando allá. Además de los mecanismos de integración sur-sur que Catu mencionaba antes, primero estaba el Mercosur, y aquí están Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina y Venezuela. El Mercosur fue un protagonista importante en Mar del Plata. Siempre ha tenido, por un lado, la intención de mayor integración sur-sur con este mismo principio de complementariedad entre los países, y por otro lado nunca tenía una definición muy clara hacia el libre comercio. Entonces siempre tenía mucha fricción entre quienes querían que fuera otro bloque en el mismo sistema de globalización y de libre comercio como Estados Unidos, digamos, y los que querían un bloque pero de otro tipo, además de muchísimas fricciones entre los distintos países. Entonces, en toda su historia ha avanzado con muchas dificultades. Luego UNASUR, que ya mencionamos en 2008, ahí están los países y algunos de los principios, ahora con otra lógica claramente, fueron redistribución de ingresos, reducir la brecha campo-ciudad, reducir desigualdades incluso de género, dar valor agregado para no seguir siendo básicamente exportadores de materias primas, crear algunos proyectos muy ambiciosos, incluso el Banco del Sur con una moneda común, un mercado común y el Consejo de Defensa. Hasta ahora, pues los proyectos no avanzan mucho, se han definido un poco más, y ha sido importante en ciertos momentos de crisis, de resolver problemas, sobre todo entre los mismos miembros de la organización y evitando una intervención de los Estados Unidos. Y finalmente lo que hablamos de CELAC y del ALBA. Entonces, todos estos mecanismos tenían muy preocupados a los Estados Unidos. Nadie iba a salir a decir estamos en contra, pero el hecho de que de repente en su traspatio se estaban reuniendo y discutiendo los problemas y gestionando iniciativas sin la presencia o la influencia directa de Estados Unidos como tiene en la OEA, por ejemplo, fue algo que evidentemente no les gustaba mucho. Y la respuesta fueron estos mecanismos de desintegración, como la Alianza del Pacífico. Ya puede pasar eso. Eso es cuando la Alianza del Pacífico está en una reunión con ASEAN, en Asia, o sea que uno de sus propósitos es presentarse como el bloque que quiere relaciones abiertas y libre comercio, como los más avanzados del continente, en otros foros del mundo. Nace en 2011 con los 4 países con tratados de libre comercio de los Estados Unidos: Chile, Colombia, México y Perú. Y dice que sus objetivos son construir un área de integración profunda para avanzar hacia la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas. Bueno, personas es un decir. Impulsar un mayor crecimiento, desarrollo y competitividad de las economías de las partes con miras a lograr mayor bienestar, superar la desigualdad socioeconómica e impulsar la inclusión social de sus habitantes y convertirse en una plataforma de articulación política, integración económica y comercial y proyección al mundo con énfasis en la región Asia-Pacífico. Entonces se ve que empieza a integrar un discurso de inclusión sin abandonar para nada, o sea que con la intención de profundizar el modelo de mercado libre, cuando su resultado, o sea que su actuar es precisamente
lo contrario. Es decir, que cuando dicen que inclusión social de los habitantes, en realidad no hay mecanismos que pueden ser correctores de lo que es, y todos ya sabemos, ¿no?, el producto natural del libre comercio o del mercado, y que es la desigualdad y la polarización de la riqueza y la exclusión de sectores de la población. Este proyecto ha tenido mucho apoyo de los Estados Unidos. Ha tenido mucho apoyo de los Estados Unidos, incluso que hay uno que se llama Pathways to Prosperity, que son los mismos países, pero incluye algunos más, y incluye abiertamente a los Estados Unidos. Es Caminos a la Prosperidad, que es un proyecto que inventó prácticamente Hillary Clinton para el apoyo precisamente a los países con tratados de libre comercio. Entonces, lo que está pasando es casi una línea divisoria en el continente entre los países allí en el Pacífico que tienen los tratados de libre comercio, que nadie sabe mejor que México, son esencialmente un candado al sistema neoliberal y un candado a los intereses de los Estados Unidos, en contra o como contrapeso a los países del otro lado que están inmersos en proyectos que buscan la solidaridad, que buscan de un grado a otro, porque hay muchas diferencias entre sí, pero que tienen otra definición del papel del Estado sobre todo, ¿no? El Estado para garantizar, para vigilar el bienestar del pueblo en su conjunto y no dejarlo en manos de un mercado que, además de no ser un mecanismo de equidad, es cualquier cosa menos libre, en donde un mercado en donde son las empresas grandes que tienen todas las ventajas, y más con el tipo de tratado de libre comercio que hemos mencionado. Mientras hemos visto que en los mecanismos de integración entre los distintos países se ha ido como consolidando a distintos ritmos, pero por ejemplo UNASUR se ve como un paso de alguna manera a CELAC, que incluye más países, y lo mismo ha pasado desde el otro lado, con la consolidación de alguna manera de la Alianza del Pacífico, en donde empezaron una bolsa común, ahora dicen que 90% de las aranceles se han quitado de la región entre esos 4 países. Se van extendiendo esto a una región más amplia. Y en este caso es transoceánico, porque es el Acuerdo de Asociación Transpacífico, o el TPP por sus siglas en inglés. Estados Unidos, Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam son los países que están involucrados. Son negociaciones otra vez a puerta cerrada. En Estados Unidos hay una gran lucha solo para saber lo que es que su propio gobierno está negociando, porque está bastante avanzada la negociación. Y en este momento hay una pelea en el Congreso en una cosa que se llama Fast Track, que es un mecanismo de Congreso de aprobar un tratado de libre comercio como esto con sí o no. O sea que sin posibilidades de discutir los puntos directos, y hay mucha gente que está en contra de este mecanismo porque están en contra del acuerdo mismo. En México es muy poco conocido, y es muy poco conocido el impacto que pudiera tener, porque realmente es muy grande. Por muchos años hablamos del Telecán Plus,
El Telecán Plus fue la amenaza de profundizar el Telecán. Bueno, por muchos años se hablaba sobre todo en lo que siempre quisieran, que es la privatización del sector petróleo. Ahora eso sí ha pasado, pero también tenía que ver con otros aspectos en donde las pocas áreas que estaban reservadas para política del Estado y no sacrificados, digamos, al mercado internacional, se abrieran también. Y por otro lado estaba la demanda de renegociación del Telecán, del sector campesino, sobre todo para sacar la agricultura del Telecán por su importancia estratégica y por el impacto desastroso que había tenido en la producción en el campo y las vidas y el bienestar de las familias campesinas. Ahora todo esto se vuelve temas que no tienen relevancia, porque una vez que México empieza a negociar y se adhiere a los términos del TPP, incluso el TLC se vuelve irrelevante, porque se supone que esto es algo que es más grande, absorbe el TLC y profundiza el TLC en áreas que no sabemos de todo, porque ahí está otra vez el problema de la falta de transparencia y de información para los ciudadanos en este proceso. México además entra tarde al proceso de negociaciones del TPP y mal, en el sentido de que para entrar a este proceso tiene que aceptar todo lo que ya se había negociado sin su presencia, incluso probablemente algunas cosas que van en contra de los intereses nacionales. Y además, pues en el contexto de estos países y la presencia de Estados Unidos, sobre todo la posibilidad de que México puede tener una visión nacional de integración que no esté completamente subordinado a la visión y los objetivos de los Estados Unidos es casi nula. Se llama Tratado de Libre Comercio porque, como suele ser, incluso hasta en el Telecán, no tiene mucho que ver con comercio. En realidad en el mundo los aranceles son mínimos en la mayor parte de los países, Estados Unidos mismo una excepción en algunos sectores, y resulta que solo 5 de sus 29 capítulos tienen que ver con comercio. Entonces estamos hablando de derechos de propiedad, que es un área en que Estados Unidos tiene mucho interés. Porque no puede competir en producción, entonces y son monopolios que se han ido extendiendo de 10 años a 20 años, ahora si cambian una cosita les dan otro 20 años, son monopolios para las empresas más poderosas del mundo y muchos que son estadounidenses. Y una serie de otros temas que pueden ser muy peligrosos para el futuro, sobre todo de países en vías de desarrollo. Estados Unidos tuvo, y todos los países desarrollados, tuvieron su época de desarrollo con reglas muy distintas a las reglas que están tratando de imponer sobre los países pobres en el mundo hoy. Y tenían su época de desarrollo en que pudieron fomentar y proteger sectores estratégicos en su país, cosa que quieren prohibir para todo el mundo, ya que ellos tienen la ventaja de ser países desarrollados. Y esto es otra parte también del TPP. Requiere modificaciones de leyes y reglas nacionales. La toma de decisiones está fuera del alcance de la ciudadanía, incluso que sean decisiones de los tribunales de solución de controversias o decisiones ahora en el proceso de negociación. Tiene el problema de los tribunales que mencionamos antes. Los acuerdos ambientales y laborales están integrados en el Telecán, son paralelos. Sin embargo, son totalmente insuficientes.
según lo poco que conocemos y las críticas y análisis que se han hecho desde algunas organizaciones laborales, sobre todo en Estados Unidos. Y la conclusión de Public Citizen, que es una de las organizaciones que más está trabajando en esto en Estados Unidos, es que las grandes empresas farmacéuticas, de agronegocios y los bancos mundiales de origen estadounidense quieren este acuerdo para obtener aún más poder y control sobre nuestras vidas. Y hay muchos expertos en el tema que han llegado a la misma conclusión. Si tomamos en cuenta que 84% de los asesores son del sector empresarial y que hasta los congresistas no tienen el texto completo de lo que están negociando, mucho menos los ciudadanos y las ciudadanas, pues vemos que estamos frente a un posible acuerdo que podría ser muy, muy peligroso para México y que está recibiendo muy poca atención en este momento por lo histórico y que podría ser. Eso es un mapa de los países y se ve que está pasando allí en América Latina muy claramente. Entonces están construyendo y hay otros que quieren entrar o que pudieran entrar en algún momento, si son del Pacífico, y por lo pronto están pues construyendo hasta geográficamente como muro de contención de alguna manera. Aquí los impactos negativos que incentivará la tercerización o deslocalización de fuentes de trabajo, facultará a las empresas a impugnar las leyes nacionales, aumentará los precios de los medicamentos, perjudicará a las economías locales, por ejemplo, la prohibición de políticas de comprar productos locales, la restricción de compras gubernamentales, no pueden dar preferencia a sus productos nacionales, perpetuará la desregulación financiera, punto muy importante en ese momento, debilitará los derechos laborales, socavará la libertad en Internet, eso básicamente por obligación de pago para muchos servicios y que ahora tenemos. Reducir el control de calidad de las importaciones, sobre todo alimentos y productos que no cumplen con estándares de Estados Unidos o quizás de México también, pero yo no he visto por lo menos un análisis desde la perspectiva de México. Y como mencionamos, la renegociación del Telecán, ahora ya no hay posibilidades porque se forma parte de este nuevo acuerdo. Bueno, esto entonces son los mecanismos de desintegración que estamos enfrentando en una ofensiva que que no ha cesado en ningún momento, ha cambiado de estrategia de nivel internacional, a nivel bilateral, ahora regional, en lo que se podría llamar colisiones de los países que ya están amarrados a los intereses de los Estados Unidos, tratando de dejar fuera y aislar de alguna manera a los otros países que están defendiendo intereses soberanos y la independencia de la hegemonía de los Estados Unidos. En América Latina, estos procesos, hay un factor que ha sido muy importante y eso es el factor China. Porque los países en su afán de independizarse de la dependencia tan fuerte a los Estados Unidos no pudieron lograr lo que han logrado realmente, como han surgido como actores importantes en un nuevo mundo multipolar sin el apoyo de China. Claro, el apoyo de China viene también de sus propios intereses, no es solamente un afán altruista de apoyar a estos países, aunque es su interés, uno de sus intereses,
es hacer contrapeso o crear más espacios fuera del dominio de los Estados Unidos, evidentemente. Bueno, en América Latina ese factor ha sido muy fuerte. Estamos hablando de 500,000 millones de dólares en comercio para el año 2025. Actualmente está a 221,000 millones. En 2013, que se compara, como se ve todavía Estados Unidos lleva la mano con 850. Pero las tendencias son muy importantes. El comercio con China ha crecido 20 veces solo desde el año 2000. La inversión directa es de 250,000 millones para el año 2025 y esto no es un cálculo, sino es un compromiso, según China, a la región. Ahora, acaba de terminar la gira del primer ministro Li Keqiang a varios países de América Latina. Interesantemente, o sea, que los países que forman parte de la Alianza del Pacífico, porque anteriormente se hizo una gira con los que son ya socios naturales, que fueron Argentina, Venezuela, Cuba y Brasil, y ahora esta vez fue con Perú, Colombia, Chile y Brasil, sí. Sí, Brasil no puede faltar en ninguna. Y en esos países planteó una nueva relación, porque había mucha crítica que China estaba realmente llevando a cabo una política de relación comercial con la región que parecía mucho el colonialismo. Es que 73% de las exportaciones de la región a China fueron materias primas. Y en algunos países el número iba a, bueno, en 70% de Chile en un solo producto, el cobre, ¿no? Y casi todos estos en solo 6 productos, entre soya, hierro, cobre, minerales y productos agrícolas. Entonces había mucha crítica en ese sentido, que no había valor agregado, que no estaba aportando mucho para el desarrollo de la región, aunque bueno, pues por lo menos ya tenían otro canal de comercio para reducir la dependencia al mercado estadounidense. Y en esta gira, sobre todo, China respondió a la crítica y hizo una serie son 70 acuerdos de cooperación en una gira de unos días, ¿no? Y de compromisos que tienen que ver con pasando la relación a otro nivel. Tiene que ver con la construcción de infraestructura que necesita la región, pero que también le conviene mucho a China, y ahí el ejemplo más importante es el ferrocarril transamazónico que va de Brasil y sale al Pacífico por Perú. Es una obra enorme que podría cambiar mucho toda la dinámica del comercio en la región. Y además están hablando de muchas obras de infraestructura y de apoyo para la industrialización de la región en muchos sentidos. Pues hay que ver qué sale y qué no sale de esto. Son bastante concretos los compromisos. Sin embargo, eso no quiere decir que ya son hechos. Y el discurso ya ha cambiado mucho. Una de las preocupaciones es que si hablan de pasar de materias primas, pues solo podría ser como abrir otro mercado de exportaciones chinas a la región, pero ahora en términos de construcción o de materiales o de otras oportunidades más para China que para la región. Y sí es una preocupación real. Sin embargo, hay un entusiasmo, unas expectativas con precaución, ¿no? que generó esta gira por el cambio tan importante en el discurso y la manera de definir la relación. Una de las cosas importantes de que hablan también es la cooperación financiera
Y en ese sentido también ha sido muy, muy importante porque estamos hablando, ahí está el dato de 119, está el dato incompleto, 1.000 millones de préstamos a la región entre 2005 y 2014. Y enfatiza mucho sin condiciones políticas. Ahí evidentemente tratando de decir a la región, nosotros queremos otro tipo de relación, no vamos a poner los condicionamientos que siempre han sufrido con el FMI, con el Banco Mundial. Simplemente queremos formar una alianza en que les ayude a desarrollar y que en que empezamos a lo que llaman compartir la capacidad productiva entre los países, entre la región y entre China, en un modelo que según ellos es como la marea que levanta todos los barcos, o como se pues esto también en términos geopolíticos tiene muchas implicaciones para los Estados Unidos. No solo es una dependencia menor por parte y un control menor por parte de su traspatio, todo el hemisferio occidental, sino una posibilidad de consolidar el lugar de China en el escenario mundial. Bueno, China ha sido muy enfático también en que esta forma de cooperación no tiene implicaciones o aspectos militares. Estados Unidos todo lo contrario. Mencionamos la ampliación del Tratado de Libre Comercio a la área de seguridad, y ahora lo que vemos es que esto tiene un nombre concreto que es la Iniciativa Mérida en México. Se empieza con el ASPAN diciendo: México, tú vas a ser nuestro como colchón de amenazas, tú vas a ser ahora representante de nuestros intereses en el escenario mundial, lo cual implica que México de alguna manera tiene que asumir algunos de los riesgos también, porque Estados Unidos tiene muchos enemigos como resultado del imperialismo y de la agresión del pasado que México no tiene. Y en el momento en que México decide ser un representante de los intereses geopolíticos de los Estados Unidos, empieza a tener más riesgos, además de que cualquier agenda de seguridad nacional de México está automáticamente subordinada a los intereses de los Estados Unidos. La iniciativa Mérida muy rápidamente empieza como en 2007 por el presidente Bush, el segundo, como una iniciativa contra el terrorismo, contra el narcotráfico y para la seguridad fronteriza. No existe, hasta la gente de NORTHCOM, del Comando Norte, lo admita. Cuando he preguntado, no existe en realidad una amenaza de terrorismo internacional desde México. Incluso que el intento de crear alianzas con los Estados Unidos contra el terrorismo internacional en América Latina ha sido un fracaso total, empezando por el rechazo a la doctrina de Bush contra el terrorismo y los golpes unilaterales y una serie de acciones muy beligerantes, muy agresivos por parte de los Estados Unidos que están formalmente justificados en esta nueva doctrina, y pasando por el hecho de que el terrorismo no es una prioridad para estos países y lo que enfrentan son muchos más temas que tienen que ver con la seguridad humana que con la seguridad nacional. Sin embargo, México, ya con un grado de dependencia económica, no tiene otra opción que aceptar esta nueva relación de seguridad. Y pasa por dos razones. Primero, yo me acuerdo que un representante de la Secretaría de Economía, antes de la guerra contra las drogas, antes de Calderón, dijo: pues a nosotros nunca nos gustó el ASPAN. ¿Qué ganamos con el ASPAN?
O sea, que tener la seguridad de los Estados Unidos, dijo, pues teníamos 90% de nuestro comercio internacional con los Estados Unidos, ¿a poco vamos a decir que no? Así lo dijo abiertamente. Y luego, cuando viene Calderón y tiene y el fraude, y tiene que buscar cómo consolidar una presidencia que por lo menos la mitad de la población cree completamente ilegítimo, pues la oferta de una alianza militar y incondicional con los Estados Unidos, bueno, pues por parte de México hacia los Estados Unidos, con los Estados Unidos, es algo que es políticamente conveniente en este momento y abre la puerta a una intervención de los Estados Unidos realmente sin precedentes en toda la historia contemporánea. Estamos hablando pues que sigue la restricción a la presencia de militares, aunque hay muchos militares supuestamente retirados, pues, si están retirados, ¿qué hacen trabajando, no aquí? Pero aparte de esto, la influencia de todas la alfabeta, o sea que de la DEA, ATF, FBI, CIA, y las agencias policíacas y otros de los Estados Unidos con una presencia mucho mayor hasta que están construyendo otra embajada. Es una de las más grandes en el mundo, aquí en México. Entonces, ese es como algunos avances en la hegemonía militar o intentos de avances de los Estados Unidos, no solo en México, sino en la región. El ASPAN de 2005, el acuerdo secreto, formación de los grupos de trabajo y la idea de la seguridad regional. La iniciativa Mérida con 2.400 millones desde 2008 y su enfoque ahora en la guerra contra las drogas, en que está apoyando la militarización del país y la presencia de policías que parecen militares, en muchos casos son militares. Los 1.300 millones en venta de armas en un solo año a Peña Nieto, lo cual ha llevado a este aumento de la violencia que vemos con los dos lados, tienen cada vez más potencia de fuego y más armas sofisticadas. Y luego estaba también el intento de poner las bases militares en Colombia, utilizando las bases, 7 bases que ya existían, con una ampliación para la presencia militar, ahora directamente porque se permitía en Colombia, de los Estados Unidos. Y esto, había un rechazo por parte de las poblaciones. Rápidamente se organizaron entre personas de los Estados Unidos y otros países y Colombia. Yo me acuerdo que hicimos una gira a ciudades en Colombia para hablar de peligro de eso en 2009. En 2010 la Corte colombiana rechazó las bases. Eso no es decir que no se ha logrado casi el mismo intento. Y había mucho rechazo y aquí sí la creación de esta voz de América Latina fue muy importante porque decían, espérense, eso no tiene que ver con una cosa solo de Colombia, porque son evidentemente bases para tener un alcance, responder a cualquier amenaza a los intereses de los Estados Unidos, no solo en todo el continente, sino la fuga de un documento comprobó que estaban en condiciones de lanzar desde Colombia aviones y respuesta rápida al sur de África. Entonces se dio marcha atrás, fue un momento importante tanto para saber cuáles son los designios de los Estados Unidos en la región, como para ver la capacidad de la gente, en ese caso fue la Corte, pero hubo una respuesta importante de las poblaciones de responder y de los gobiernos progresistas en la región. Y lo que mencionamos de la Alianza para la Prosperidad, que incluye la ampliación de la base en Palmerola, en Honduras, y varias otras que otra vez no tenemos toda la información de lo que incluye, pero que es una expansión de la presencia militar de los Estados Unidos en la región.
Vamos a terminar con decir que las formas de desintegración no solo son geopolíticas. Como hemos visto de la región, de los mecanismos sur-sur, intentos de golpear a los mecanismos sur-sur y los intentos de multipolaridad y de independencia en la región. También causan la desintegración nacional con los tratados de libre comercio cada vez más profundos, cada vez con más tentáculos a todas las áreas de planeación nacional. Se dan golpes a la soberanía, que es la definición de un Estado en muchos sentidos, de cualquier tipo de plan nacional de desarrollo, porque el Estado pierde la capacidad de hacer política propia con los candados que son los tratados de libre comercio, del control de los recursos naturales que se vuelvan libre acceso a las transnacionales y de las herramientas básicas de planeación hacia el futuro que un país debería tener. Y finalmente también la desintegración social y comunitaria que estamos viviendo aquí muy claramente en México, la desintegración del tejido social con la militarización, con el desplazamiento por las políticas del número de refugiados ambientales, refugiados económicos que existen en el país, la desintegración por el auge en los abusos y violaciones de derechos humanos, la restricción de libertades, el espionaje contra la ciudadanía y la desintegración por la calidad de vida y del medio ambiente que estamos viendo aquí. Finalmente, lo malo de ser una experta en desintegración es que cuando terminas de hablar todo el mundo está como, ¡ay, no! Y yo mismo. Entonces, quería mencionar también que si México bien ha sido el laboratorio del neoliberalismo, de la guerra contra las drogas en este caso, también ha sido el laboratorio, la experiencia de las resistencias. Y si bien tenemos unos gobiernos progresistas en la región que están intentando inventando nuevos modelos en un contexto muy hostil, como hemos visto, de equidad social, en México tenemos experiencias desde abajo que están intentando lo mismo y que están contra todo el modelo represivo y contra todo lo que el país ha sido uno de los países más inmerso en la globalización de las transnacionales, están creando los espacios y están dando incluso ejemplos para otros países y aprendiendo de otros pueblos en cómo resistir contra esto. Y ahí está la esperanza, junto con algunas experiencias más a nivel de gobierno y de integración sur-sur, que uniéndose entre sí, comunicándose, sabiendo, entendiendo mejor los riesgos, pueden ser el mejor contrapeso a lo que está pasando en la globalización que tenemos hacia el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos mucho a Laura por esta exposición. Y bueno, como siempre hacemos en el seminario, tendríamos un espacio para algunas preguntas que quisieran hacer. Lo que sí les pediría también por tiempo que no se olviden de mencionar su nombre cuando vayan a hacer la pregunta y que fueran también muy concretos con sus intervenciones y sus preguntas. Entonces, pues no sé si quisieran ir levantando y prefieres hacemos una ronda y después tú respondes a todas. Entonces, sí, a ver, tenemos por aquí de este lado y aquí hay dos. Si les pueden pasar por favor el micrófono y entonces acá. Ok, a ver.
Emir Ignacio Molina, de la Universidad de España y México. Mi pregunta es, ¿por qué no puede participar en producción? ¿Por qué no puede participar en producción México? Carlos Taboada, de la Comisión de Auditoría del PRD. Hace ratito, cuando dabas los datos de inversión de China en América Latina, no sé si esto corresponde a la parte de capital chino que va a participar en este Banco de Desarrollo que anunciaron hace un año, casi hace un año en Bahía, en Brasil, junto con el BRICS, Rusia, etcétera. Nada más precisar si es China específicamente o es como parte de esto mismo. Gracias. Por ahí atrás. Roberto Viesca, a manera de prospectiva en respecto a la desintegración latinoamericana, ¿cuál sería el futuro realmente del ALBA cuando estos gobiernos tal vez transiten, no sé si vuelva después de Evo Correa, de todos ellos, a ser gobiernos progresistas en contra de la Alianza Pacífico, que incluso ya se ve que Uruguay quiere participar, que Costa Rica quiere participar? Y, o sea, ¿cuál sería este futuro del ALBA y del UNASUR y todos esos procesos de integración latinoamericanos de acuerdo a las nuevas elecciones que se van a dar en 2018, 2017 y el futuro en contra ALBA y Alianza del Pacífico? Por acá. Entonces, a ver. Raúl Rueda Pérez, del Centro de Estudios Estratégicos Nacionales y de una Academia de Ciencias del Politécnico. Dos cuestiones. Uno que tiene que ver con el seminario, precisamente. Hablamos de crisis del capitalismo. Bueno, entonces, crisis del capitalismo con toda esta exposición o una reestructuración del capitalismo para encontrar nuevas formas de acumulación, ¿no? ¿Sí? Y se expande a la cuestión política, social, económica, toda esta cuestión. Ese es uno. Lo otro, que es un breve comentario, cuando yo escucho, cuando se da lo del Telecán, pareciera que aquí en México nadie dice nada, y no es cierto. No es cierto porque sabemos que en este país pues hay grupos, sobre todo los de trabajadores sociales, que diríamos están alineados a lo que es la política del gobierno, no dicen nada. ¿Sí? Es el movimiento oficial, ¿no? Pero están los otros movimientos que no están alineados. Yo les comento esto porque precisamente hubo una gran movilización y surgen los grupos ya más organizados, que es lo de los campesinos precisamente, en donde ¿sí? no estuvieron de acuerdo precisamente por el impacto del Telecán y no siguen estando de acuerdo. ¿Sí? ¿Sí? Hay grupos que no son la CNC, son otros, sí, que no están de acuerdo, y grupos de académicos, sindicales. Yo soy jubilado del sindicato de telefonistas, desde entonces planteamos esta cuestión. Planteamos la cuestión de la soberanía alimentaria y la soberanía energética, que estaba en riesgo precisamente desde entonces. Entonces no es tan así, ¿sí? Lo que pasa es que, pues en este país ya sabemos cómo se hace la política, ¿no? ¿Sí? Ese es el comentario. gracias. Juan Carlos García. Mi pregunta, bueno, son dos. La primera es, ¿cómo se concibe la sociedad norteamericana a sí misma y qué expectativas tiene a futuro? Y la segunda es que usted mencionó que por haber firmado el Acuerdo de Seguridad Nacional con Estados Unidos, México, tiene que pagar un precio. ¿Cuál sería específicamente ese precio que tiene que pagar? Por aquí, compañero. Sí. Rómulo Mejías. Por favor, los mecanismos específicos que propician en la Alianza del Pacífico la polarización, la desigualdad, la exclusión, si esto responde a que las grandes corporaciones, en este caso de la región o aliadas a corporaciones en la región, se benefician, o sea, explotan o sacan ventaja, pues, de su competitividad frente a otras corporaciones o empresas que operan en la región y que hacen efectivamente que se dé esta polarización de riqueza y esta exclusión de la población. Y otra preguntita, por favor.
¿cuáles son las acciones de contraataque que hace Estados Unidos o puede hacer Estados Unidos ante este avance de China en la región? Y sobre todo que ahora también está penetrando en los países que han sido últimamente más aliados a Estados Unidos. Entonces pediríamos para incluir nada más la pregunta allá y aquí y podríamos... Bien, buenas tardes, mi nombre es Gonzalo Mejía del Consejo de Organizaciones Alternativas. Mi pregunta a la ponente es, en 1994 se hizo el Tratado de Libre Comercio trinacional, Canadá, Estados Unidos, México. Posteriormente, los acuerdos u otras cosas ha sido nada más bilateral, Estados Unidos, México. O sea, todos los planes que usted nos acaba de mencionar exclusivamente involucran a México y a Estados Unidos. La pregunta concreta es cómo ha dañado al comercio, a la industria, a la ciencia y a la tecnología de nuestra nación, puesto que somos un país dependiente. Y en este sentido, ¿qué pasa ya con la crisis del sistema neoliberal que Estados Unidos, siendo el país hegemónico, está sufriendo? Nos arrastra hacia la propia crisis y indudablemente somos las víctimas, toda América Latina y los países dependientes. Y por último, ¿qué tanto tiene la expectativa los Estados Unidos de que los energéticos, exclusivamente y sobre todo el petróleo, resarzan la falta que Estados Unidos tiene para su industria bélica que sacaba de Arabia y de Irak y de Irán, que fueron el intento de sus invasiones? ¿Es esto realmente el ocaso del neoliberalismo o tendrá remedio ese sistema? Gracias. Muchas gracias. Adriana Luna Parra, es un comentario y una pregunta. En 94, cuando apareció el Telecán, en ese momento apareció el Ejército Zapatista de Liberación Nacional como una resistencia básica del movimiento social que generó todo un cambio nacional y mundial sobre la perspectiva del mundo indígena y de la resistencia. Y ahora viene Ayotzinapa. La pregunta que hago, porque es una demanda que inclusive hicimos los del Movimiento 68 y se le entregó a Obama en la embajada una pregunta, ¿qué tuvo que ver o qué beneficio? Creemos que lo de Ayotzinapa no es aislado de los intereses del plan Mérida. Las normales rurales son un núcleo generador de resistencia y de defensa de la tierra, del subsuelo, del campo y de la soberanía nacional. Y no creemos que lo de Ayotzinapa haya sido aislado e independiente de los intereses imperialistas de Estados Unidos. Pues le damos, son muchas preguntas han sido, pero una intervención de las que pudieras abordar. Sí, voy a tener que, dar algunas respuestas a lo que yo pienso rápidamente, a lo mejor un poco superficial, porque son preguntas, muy buenas preguntas y muy amplias. Como yo lo entiendo, el problema de México con la producción ha sido, y sobre todo en su relación con China, en donde ha sido un error tras otro, que en México se apostó al modelo maquiladora. En ese sentido, como esto fue la apuesta para la producción y muy vinculado a la exportación al mercado únicamente de los Estados Unidos, cuando empieza a surgir China, México automáticamente lo entiende como un rival, porque las empresas empiezan a trasladarse a China y pierde la oportunidad de que muchos otros empezaron a construir relaciones de otro tipo con China. Y cuando se da cuenta
de que podría ser un socio de otra manera, pues ya es demasiado tarde. Y la producción, México es muy capaz para producir, pero con olvidar el mercado, los vínculos y las cadenas verticales, los vínculos con el mercado interno a favor de proveer al mercado de los Estados Unidos, pues sí sigue. Ahora son 78% de las exportaciones, pues sigue viendo casi exclusivamente hacia el norte. Y esto ha creado algunas cadenas como automotriz, integrados donde sí hay inversión y lo demás, pero lo que se ha perdido en otros sectores ha sido muy grande y se ha perdido sobre todo la pequeña y mediana industria, que fue esencial sobre todo para el empleo en el país. En lo de China, no me acuerdo de la cantidad exacta que se comprometió al Banco de Desarrollo. Los números que tengo aquí son exclusivamente compromisos que resultaron de la última gira. Algunos, cuando hablan de un tiempo largo, pues pueden incluir incluso lo que están hablando del Banco de Desarrollo, y muchos están construidos encima de los compromisos del muy importante foro China-CELAC en julio. Hay un nuevo fondo, entiendo que es nuevo, de $30,000 millones que se conformó en esta gira para proyectos de cooperación de todos los países de la región. El ALBA y los países progresistas contra la Alianza del Pacífico, o sea, ¿qué puede pasar? Después de elecciones siempre es una pregunta, porque cada vez que hay elecciones en países importantes, sobre todo en la región, se cambia la ecuación de la geopolítica en la zona. Este no es un año de muchas elecciones muy importantes. Estamos viendo que podría haber cambios y por lo pronto Estados Unidos, sin lugar a duda, está metiendo mano, porque estas elecciones sí son clave en la correlación de fuerzas a nivel geopolítica. Ya hemos visto que están capaces de hacer, y hay mucho que no vemos. Hay mucho que no vemos porque los programas de promoción de la democracia no son programas que se llevan a cabo de manera abierta, digamos. Tanto les importa la cuestión de parar el ALBA, que fue uno de los motivos principales para el golpe de Estado contra Honduras, y la manera en que el gobierno de los Estados Unidos, a la vez que salió en contra del golpe, maniobró para que no hubo un retorno al Estado de Derecho antes de elecciones, que fueron elecciones organizados y llevados a cabo por un régimen golpista. Hay una pregunta que si estamos viendo una crisis de capitalismo, una reconformación, y esta es una pregunta que sí va más allá de lo que yo puedo personalmente contestar. Yo creo que es evidente que estamos viendo una reconformación, y en mi opinión es evidente que el capitalismo no está al borde del colapso, a pesar de las crisis que son cíclicas y a pesar de algunos desafíos muy, muy importantes. En la otra pregunta de que el Telecán, si hay resistencias en México, sí, claro que sí, no quise en ningún momento decir que no. Nunca ha habido un consenso en torno al Telecán aquí en México, y yo creo que un momento importante que mencionaste es 2003, el movimiento del campo ya no aguanta más, que desgraciadamente finalmente fue canalizado a un estudio controlado, digamos, de TLC, y no pasó a más, pero sí esta resistencia del campo ha seguido
con muchas divisiones. Desgraciadamente hay resistencias de los sectores obrero. Y el otro momento yo creo que fue importante, no fue precisamente un referéndum sobre el Telecán, pero fue una parte muy importante, es el voto de 2006 y la elección de López Obrador que fue revertido con el fraude. Fue la pregunta, ¿cómo ve la sociedad mexicana o americana a sí misma? No, la sociedad norteamericana, ¿cómo se ve a sí misma y qué expectativas tiene en el futuro? Sí. La sociedad, no como gobierno. Bueno, pues claro que hay muchas perspectivas, pero sí ha sido interesante en eso del TPP porque es la primera vez que desde el TLC, casi en el momento de su aprobación en 92, es la primera vez que vemos que hay una resistencia de base, o sea que a nivel de la sociedad, que es bastante grande. Y esto ha tenido su impacto en el Congreso y otra vez vuelve a ser tema estos tratados de integración económica. Y eso sin información. Entonces, y están preocupados evidentemente por sus propios intereses en un momento en que la crisis de desempleo, la crisis de la producción estadounidense, la crisis de la precariedad en muchos sectores y bueno, pues ahora está enfocado también en la represión por las acciones policíacas, se ha vuelto un tema. Entonces yo creo que hay cambios allá que son importantes y sobre todo son importantes porque están abriendo la puerta a nuevas alianzas, sociedad a sociedad, pueblo a pueblo, en muchos de estos temas que habíamos descuidado por un cierto tiempo después del TLC y que siguieron en el zapatismo, pero que ahora yo creo que estamos viendo una nueva ola o posibilidad de este tipo de alianzas. La Alianza del Pacífico, que sí son las empresas que se benefician de esto y por eso vemos que se crean desigualdades. Lo importante allá es que cuando ponen la prioridad en la inversión extranjera directa, en muchos casos lo que estamos hablando es la enajenación de bienes nacionales. ¿En qué sentido? Porque ellos registran como inversión cuando, por ejemplo, ahora que, ¿cómo se llama? OCES o algo así, está comprando a vitro. O cuando Pilgrim's Pride compra la capacidad de producción de aves en el país. Todo esto es como la gran noticia de inversión extranjera. Y lo único que ha pasado, no hay necesariamente, a veces sí, a veces no, un aumento en la capacidad productiva, no hay un aumento en el empleo. Lo único que ha pasado es que lo que fue una industria nacional ya es una industria transnacional. Y esto es donde se empieza a generar pues vulnerabilidades y desigualdades en el país. Y bueno, pues eso es lo que se puede esperar de este modelo. Ahora, la capacidad de contraataque a China, o qué hará los Estados Unidos. Allá Estados Unidos casi tienen las manos atadas. Y cuando ves tanto las declaraciones de Estados Unidos como de China, son muy, muy cuidadosas a no atacar directamente o hablar del otro como enemigo por sus propios intereses. En el caso de los Estados Unidos, ahora, por ejemplo, en la gira, China estaba hablando de que pues quizá se une al TPP y de que está abierto a relaciones con los Estados Unidos, mientras, bueno, claro, está construyendo como en otro sentido. Pero en el caso de Estados Unidos es mucho más pronunciado porque ¿quién tiene la mayor parte de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos? China, ¿no? Están en una posición no tanto a nivel comercial, y ahí sí hay vulnerabilidades y debilidades, sino a nivel financiera con China, que no se pueden mover mucho, no van a ser un enemigo de China abiertamente, se van a maniobrar de otras maneras. Por eso, pues, construir desde los que ya están en su campo, ¿no?
para esta construcción de contrapesos que estamos viendo y de contención. Y el único lugar en donde sí se ve como un enfrentamiento más abierto es la cuestión del Mar Sur, ¿no? ¿Cómo se dice? El South Sea, pues sí, de China, en donde sí hay más confrontación. Los bilaterales, bueno, el Telecán y el cambio a los acuerdos bilaterales y cómo esto ha dañado el comercio, vemos que todavía sigue la dependencia. Si en la región de América Latina, por ejemplo, entre los países incluso que tienen TLC, los de la Alianza del Pacífico, la cantidad, el porcentaje de exportaciones a los Estados Unidos está entre como 15 y 25%. Y luego llegas a México y está a 80%. Entonces, pues es evidente que hemos construido con ese tratado. Y la otra evidencia de eso es qué nos pasó en la crisis de 2008. O sea que si toda la región tuvo una baja en 2009 en términos de crecimiento, lo de México es lo más profundo por mucho y tuvo más problemas sin salir. A veces, pero mira, México pudo salir, pero si se compara a los otros países que no tienen ese grado de dependencia, lo que nos pasó en 2009 fue muy fuerte. Sí, las crisis de los Estados Unidos sí arrastran mucho a la economía mexicana. En términos de los energéticos, y ya casi terminando la lista de preguntas porque ya es tarde, bueno, yo lo que veo que la falta de la industria, primero es importante decir que México se le ocurre privatizar su sector de petróleo justo en el momento en que los Estados Unidos no les importa mucho. Porque con el fracking de repente tienen una producción de petróleo, entonces ya no hay la misma demanda que hace incluso 2 años o 3 años o muy poco, ¿no? Entonces se lo abre en el momento de más desventajoso para el país. Y lo que vemos ahora es que el primer contrato grande en este nuevo plan de privatización que salió apenas hace unos días es la compra de una pipa para importar petróleo de los Estados Unidos. En la industria bélica lo que sí estamos viendo es, yo creo que una gran parte de la razón por lo que Estados Unidos, a pesar de los resultados de 100,000 muertos desastrosos que ha habido en México, sigue promoviendo y protegiendo y justificando la guerra contra las drogas, es esto, que necesita una nueva guerra. Tenemos el retiro de Afganistán, tenemos varias, ¿no? y de Irak, ¿no? Entonces tenemos un enorme y muy poderoso cabildeos en el Congreso y todo lo demás, y necesitado industria de defensa, industria de guerra en los Estados Unidos, no solo todos los helicópteros que hemos comprado de Boeing en Lockheed y estas fábricas de guerra que hay, sino también Blackwater y DynCorp están aquí en México, están entrenando en tácticas de guerra, incluso en tácticas de Irak. Y esta es una industria que puede ir al Congreso de los Estados Unidos y decir, no, pues esta guerra se queda, ¿no? Y los congresistas escuchan porque son los que más dinero dan a sus campañas. Y finalmente, sí, en Ayotzinapa nosotros estamos trabajando con una organización de los Estados Unidos que se llama National Security Archive, que analiza los documentos desclasificados, e incluso hay unos muy recientes, tratando de ver qué tuvo que ver en Ayotzinapa. Yo creo que hay una cosa que se llama el C4, que es el centro de comando en donde está el ejército, que ya se comprobó que sabía desde el momento en que los estudiantes salieron de Ayotzinapa. Estos C4, solo por lógica, porque no tenemos pruebas, pero solo por lógica, o sea que la probabilidad de que alguien del gobierno de los Estados Unidos tenga información en tiempo real de estos C4 es muy alto,
Porque ¿quién diseñó y quién maneja y quién capacitó en todo lo que es Plataforma México, en todo lo que es el sistema de inteligencia en México? El gobierno de los Estados Unidos. Entonces estamos siguiendo con los documentos sobre esto para ver hasta dónde, pero sí en sus intereses con las escuelas normales, con rurales, siendo uno de los pocos lugares en donde se conservan los ideales de la revolución en contra de esta imposición neoliberal. Nunca se han pronunciado en contra de las escuelas rurales, pero una parte de la reforma educativa tiene que ver con eso y evidentemente estaban muy involucrados en la reforma educativa, que es una copia en algunos sentidos de lo que está allá. Entonces sí, de reprimir ese tipo de sectores es parte de la agenda clandestina, se podría decir, y hace falta mucho más investigación para saber exactamente qué participación podría haber tenido. De verdad agradecemos mucho a Laura por también todo este esfuerzo de hacer los comentarios a las múltiples preguntas que hicieron los compañeros. Pero bueno, pues con esto concluiríamos la sesión de hoy. Solamente recordarles, la próxima sesión va a ser en este mismo piso y bueno, vamos a ver el rol de los Estados Unidos en el tablero geopolítico de la guerra de Afganistán a la invasión de Irak, la segunda oleada imperialista, y vamos a contar también con un invitado especial. Nos va a acompañar Ángel Guerra. Él, bueno, muchos de ustedes lo leen en sus artículos en la jornada y bueno, vamos a tener la próxima sesión la presencia del compañero. Y de verdad agradecemos mucho a Laura por su exposición y bueno, muchísimas gracias. Nos vemos entonces el próximo miércoles. Y de esta manera llegamos al final del seminario que se ha llevado a cabo este día aquí en el Senado de la República. Te recuerdo, esta es la 7ª entrega de este seminario, al cual todavía le restan unas entregas más y que por supuesto el canal del Congreso estará compartiendo con ustedes. Esta es la crisis del capitalismo y la geopolítica del mundo multipolar, herramientas para la comprensión del sistema mundo hoy. Esto ha sido el tema central de lo que ha sido este seminario y bueno, la sesión de hoy que habló al respecto de la integración contra la desintegración, los instrumentos de la intervención en Latinoamérica y los instrumentos para la desintegración latinoamericana y mundial, Alianza del Pacífico, el acuerdo transatlántico por el comercio y la inversión. Ha sido todo y ha sido un placer que nos acompañe a través del canal del Congreso, el canal de la Unión. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.